Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es la circunferencia en el plano cartesiano y además también vamos a ver la clasificación de los puntos con respecto a una circunferencia. Entonces vamos a arrancar con lo que es la definición de una circunferencia. Dice que una circunferencia es un lugar geométrico de todos los puntos que equidistan. Equidistan es lo mismo que decir que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. La distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una circunferencia. Entonces dice que la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo. El punto fijo se llama centro. En este caso, nuestro punto fijo es O, que es el que se llama el centro de la circunferencia. Y todos los puntos que están a la misma distancia de ese punto fijo se llama una circunferencia. Por lo tanto, esto que vemos acá es lo que llamamos una circunferencia. ¿Por qué? Porque cualquier longitud que yo mida desde este centro a un punto de la circunferencia tiene que medir lo mismo por definición. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, DO, la medida de ese segmento de O es igual a la medida de OE y es igual a la medida de OF. O sea, todos estos segmentos tienen que medir lo mismo. ¿Por qué? Porque todos están a la misma distancia en el sentido del punto fijo llamado centro. Y bueno, esos segmentos que acaban de escribirse ahí se llaman radios de la circunferencia. En particular acá se están diciendo tres radios: OD, OF y OE. Además hay otro segmento importante que es, por ejemplo, DF. DF se llama un diámetro de la circunferencia, como dice ahí, se llama un diámetro. Luego observe que si antes habíamos dicho que esto era un radio y que esto era un radio, por lo tanto esto que ya dijimos que se llama diámetro corresponde a dos radios juntos. Por lo tanto, acá hay una relación métrica importante de considerar y es que el diámetro es igual a dos radios, ¿verdad? O es lo mismo que decir que el diámetro es el doble del radio. Si no lo quieren ver así, entonces podríamos decir que el radio es la mitad del diámetro. En estas dos relaciones métricas estamos diciendo lo mismo, que el diámetro es el doble del radio o que el radio es el diámetro entre dos, o sea, la mitad del diámetro. Ok, y luego podemos localizar esa circunferencia en un plano cartesiano. El plano cartesiano, recuerden que, bueno, es un plano donde se intersecan dos rectas que se intersecan en un punto fijo llamado el origen y tiene algunas características en particular. No vamos a repasar de esto. Para esto hay un video en específico que en este video les voy a dejar un enlace para que se puedan, para aquellas personas que quieran revisar más a fondo lo del plano cartesiano, que no recuerdan bien lo que es un plano cartesiano, entonces para que puedan repasar esos conceptos. Entonces, en este caso en particular, la circunferencia se localizó en el primer cuadrante, pero puede haberse localizado en cualquier punto. Esto es solo para ilustrar la situación. Entonces, vean que a este punto O, un punto en el plano cartesiano, siempre está referenciado por dos coordenadas, que una era la X y otra la Y. Entonces, a este punto yo le puedo dar las coordenadas respectivas donde esté localizado. En este caso en específico está localizado para X en 3, entonces tiene coordenadas 3, y para Y en 2, entonces sería 3,2. Esas son las coordenadas del punto O. Y entonces aquí nosotros tenemos otros puntos que ya habíamos mencionado antes: el punto D, el punto E, el punto F, y ya hemos dicho que todos estos son radios, ¿verdad? Entonces también hay una fórmula por ahí que se llama la fórmula de distancia, que también les voy a dejar un enlace para que revisen esa fórmula para aquellas personas que no se acuerdan bien. Entonces, mediante esa fórmula, en este dibujo en particular, si yo tengo las coordenadas de este punto E o de este punto F aquí, ya habíamos dicho que este tenía coordenadas 3,2. Entonces, si yo tuviese la coordenada acá para X y también tuviese la coordenada para Y, en este caso no me está indicando cuál es para F, ¿verdad? No es tan evidente como para O,
pero si me indicaran la coordenada que va a tener en X y la coordenada que va a tener en Y, entonces mediante una fórmula de distancia, yo podría determinar cuánto es la longitud de este radio, que ya habíamos dicho que era un radio, el radio OF. Entonces, mediante la fórmula de distancia, yo ya podría decir, este radio es, qué sé yo, 3 centímetros, ¿verdad? O la unidad en la que esté midiendo. Pero eso es importante de revisar y repasar la fórmula de distancia, porque la fórmula de distancia siempre me permite determinar la longitud de algunos segmentos teniendo las coordenadas de 2 puntos, ¿verdad? Entonces yo podría localizar cuánto mide ese radio. Incluso acá está la fórmula de distancia, ¿verdad? Pero como les digo, les voy a dejar un enlace para el video de fórmula de distancia, donde está más explicado y con más tiempo sobre la distancia entre 2 puntos. Acá lo que hace es referencia a lo mismo, que aquí yo mediante esta fórmula puedo averiguar cuál es la distancia desde este punto P1, ¿verdad? Que tiene coordenadas aquí, va a tener alguna coordenada en X y alguna coordenada en Y, y para el punto P2 que va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces mediante esta fórmula que ya señalé y que está indicada aquí arriba, yo podría saber cuál es la distancia de P1 a P2. Y bueno, eso en particular es para algunos segmentos. Mi recomendación es utilizar la fórmula de distancia para segmentos que son inclinados, como ese que vemos acá, ¿verdad? Este es un segmento inclinado o un segmento oblicuo, porque cuando los segmentos son horizontales o verticales es muy sencillo, ya sea o contar cuadritos si existe la cuadrícula atrás, o otra forma es restando las coordenadas o usando estas pequeñas fórmulas que es con valor absoluto, ¿verdad? Entonces lo que uno hace acá es, por ejemplo, para determinar cuál es la distancia de B a C, entonces lo que uno hace es, ok, terminó en 5 y arrancó en menos 2, entonces uno hace 5 menos 2, y entonces eso, recuerden que menos y menos se va a transformar en un más, entonces 5 más 2 es 7. Otra forma de decirlo es, bueno, acá hay 2 y aquí hay 5, entonces en total hay 7. Y otra forma, esto lo podemos llevar a segmentos verticales, como por ejemplo AB. Vean que comenzó en 5 y terminó en 2, por lo tanto aquí hay una distancia de 5 menos 2, 3. Entonces quiere decir que la medida del segmento AB es de 3 y la medida del segmento BC es de 7. Entonces finalmente, teniendo las coordenadas del centro, que básicamente las coordenadas del centro siempre se dice que son h, k, para hacer referencia a cualquier número, ¿verdad? H y k siempre van a tener un valor, ¿verdad? Cualquier valor, sea positivo o sea negativo. Y usando esa fórmula de distancia que acabo de mencionar, entonces uno podría determinar cuál es la ecuación de una circunferencia. Nosotros no vamos a hacer todo el procedimiento, pero sí para ilustrarles que al final de cuentas lo que obtenemos es esta fórmula de distancia. Es importante memorizarla. Entonces lo que dice es x menos h a la 2 más y menos k a la 2 es igual a r a la 2, donde r denota el radio de la circunferencia, ¿verdad? De hecho, aquí lo escribí, el radio de la circunferencia es r. Entonces esa es la ecuación o la fórmula más bien que me permite determinar la ecuación de una circunferencia. Entonces acá tenemos algunos ejemplos que los vamos a resolver a continuación. Son varios ejemplos que vamos a ir resolviendo. Algunos son de manera donde sí tengo la gráfica, otras me dicen explícitamente quién es el centro, quién es el radio, y entonces vamos a resolver esos ejemplos. Comencemos. Dice, si en una circunferencia el centro es 2,3 y su radio es 4, entonces ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Entonces ven que en este caso me están pidiendo la ecuación de la circunferencia, me están diciendo que el centro es 2,3, o sea, recuerden que el centro siempre está referenciado, podemos decir que la primera es h y la segunda es k,
¿verdad? Antes en la definición apareció el centro O tiene coordenadas h, k. Entonces, la primera es h, que sería el 2, y luego el 3 sería el k. Y dice que su radio es de 4, entonces r es igual a 4. Lo que nos están pidiendo es la ecuación, entonces nada más recordemos la ecuación que yo escribí antes en el material. Entonces dice que x menos h a la 2 más y menos k a la 2 es igual a r a la 2. Entonces nada más tenemos que ir a sustituir los valores de h, de k y de r en la ecuación, que sería aquí, aquí y aquí. El x y el y quedan exactamente como están. Entonces sería x menos 2 a la 2 más y menos k, que vale 3 a la 2, igual a r a la 2, que r vale 4, por lo tanto sería 4 a la 2. Ahora tratamos de simplificar un poco esto. Acá no hay nada que hacer en la parte de la izquierda del igual, entonces quedaría exactamente igual. Solo voy a transcribirlo. Y en la parte de la derecha entonces sería 4 a la 2. Recordemos que esto es una potencia que es 4 por 4. O sea, 4 por 4, 16. Y finalmente esa ya sería la respuesta. Entonces la ecuación de la circunferencia es x menos 2 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 16. Esa es la ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a hacer el otro, el segundo. Dice, si en una circunferencia el centro es menos 5,0 y su diámetro es de 16, entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Acá es importante notar que la segunda coordenada es 0, por lo tanto, este es un punto que está en el eje X. ¿Verdad? Es un punto del eje X. Y ahora, como es el centro de la circunferencia, este va a ser H y este va a ser K. Y luego vean que aquí nos están diciendo que su diámetro es de 16, o sea, en este caso nos dieron el diámetro, no el radio. Entonces debemos recordar que el radio se obtiene a partir de la mitad del diámetro, por lo tanto el radio va a ser de mitad de 16, 8. Y finalmente ya podemos usar la misma fórmula, que es esta, para escribir la ecuación de la circunferencia, sustituyendo los valores respectivos. Entonces sería x menos 5 a la 2 más y menos 0 a la 2 igual a 8 a la 2. Recuerden que aquí va el radio, radio a la 2, entonces el radio es 8. Luego, importante notar acá, vean que el signo de la coordenada es negativo, por lo tanto yo escribí el signo negativo. Este otro negativo que vemos acá es el negativo de la ecuación o de la fórmula. Véanlo aquí, esta era la fórmula. Usa negativos aquí, menos, por lo tanto hay que escribirlos. Entonces, el siguiente paso es simplificar esto un poco. Entonces va a ser x menos y menos siempre se transforma en un más, que básicamente eso se resume a decir que signos consecutivos iguales se transforman en un más y signos consecutivos diferentes se transforman en un menos. Entonces, a la 2 más, ahora aquí y menos 0, como le estoy quitando 0, es como no quitarle nada. Entonces, esta parte de aquí va a desaparecer por ser 0. Entonces va a quedar y a la 2 igual a 8, que sería 8 por 8, 64. Y finalmente ya esa es la ecuación de la circunferencia que andaba buscando. X más 5 a la 2 más y a la 2 igual a 64. Importante notar acá, y que ya se vuelve un poco más rápido cuando uno comienza a desarrollar esos ejercicios, y es lo que uno dice, para no ir haciendo el paso a paso y hacerlo un poquito más rápido, uno lo que dice es, aquí estaba con signo negativo, lo escribo con signo positivo. El 0 nunca se escribe, por lo tanto no lo escribo. Veamos la que hicimos antes. Estaba con el 2, fijémonos en este de aquí donde estoy escribiendo en morado. El 2 estaba en positivo, quedó negativo. El 3 estaba en negativo, estaba en positivo, entonces quedó en negativo. Lo que hace es como invertir el signo, ¿verdad? Que de hecho en el respectivo folleto hay un código QR que usted lo puede escanear y es un material adicional al folleto. Vamos a hacer este otro.
Entonces dice el 3, encuentre la ecuación de la circunferencia A. Vea que en este caso no me están diciendo todo como me lo dijeron en el otro, o sea, no me están diciendo quién es el centro y quién es el radio, solo me pusieron el dibujo. Pero a partir del dibujo yo podría determinar todo, ¿verdad? O sea, tengo que determinar quién es el centro y quién es el radio para poder escribirlo. Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, perdón, en esta gráfica que tenemos aquí, vean que el centro es este punto de aquí. Justamente es el origen del plano cartesiano. Y el origen del plano cartesiano ya habíamos dicho que tenía coordenadas 0, 0. Por lo tanto, el centro de esta ecuación, perdón, el centro de esta circunferencia es 0, 0. Y para determinar el radio, entonces lo que tenemos que hacer es, vean que un radio es desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Obviamente uno va a tomar donde le quede más sencillo, o sea, yo no voy a medir un radio así, porque está inclinado, entonces está un poco complicado. Entonces voy a hacia la parte más fácil, que incluso sería hacia la parte positiva de X, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto mide de aquí hasta aquí? Porque esto es un radio, esto que estoy pintando en azul es un radio. Entonces eso tiene una longitud de 1. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia es de 1. Entonces ya tengo todo para poder escribir la ecuación. El radio es 1 y por lo tanto, recordando la fórmula que era x menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual a r a la 2. Entonces este es h, este es k. Sustituimos, nos queda x menos 0 a la 2 más y menos 0 a la 2 igual a 1 a la 2. Y ahora simplificamos un poco. Restar 0 es como no hacer nada. Entonces aquí me queda x a la 2 más y a la 2 igual a 1 a la 2, que 1 a la 2 es 1 por 1. Y esto es lo mismo que 1. Entonces, esta ya es la ecuación de esa circunferencia que estaba dibujada ahí, que sería x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Importante de notar aquí, todas las circunferencias que están centradas en el origen del plano cartesiano, vea que aquí está centrada en el origen. Todas las ecuaciones que están centradas en el origen del plano cartesiano, la parte izquierda de la ecuación de la circunferencia siempre va a quedar de esa forma. O sea, siempre va a quedar x a la 2 más y a la 2 igual a un número por aquí. En este caso fue 1 porque el radio era 1. Pero puede ser cualquier radio, entonces ahí depende de la circunferencia, se va a ir haciendo más grande. El dibujo, ¿verdad? A eso me refiero. A que el dibujo podría ser cada vez más grande. Pero eso depende de el ejercicio en sí o el problema que nos estén dando. Ejemplo 4. Ahora más bien, vean lo que dice. Determina el centro y el radio de las siguientes circunferencias. Ahora, más bien, no me están pidiendo la ecuación, sino más bien me dieron la ecuación y a partir de la ecuación yo tengo que determinar quién es el centro y quién es el radio en cada caso, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría que decir quién es el centro y quién es el radio. Ahora, vean que el centro acá, como no se escribió nada, la parte izquierda está x a la 2 más y a la 2, es un caso igual al anterior. Por lo tanto, el centro de esa circunferencia va a ser 0, 0. Otra forma de verlo, vean que aquí no se está restando ni sumando nada, ¿verdad? Como aquí, ven por ejemplo aquí, se restó, se restó. Entonces, como no se resta nada o se suma nada, entonces el centro es 0, 0. Y luego el radio, muy importante, recuerden que para encontrar en la ecuación, aquí teníamos bueno, en la parte de los paréntesis, y aquí tenía r a la 2. Por ejemplo, quiere decir que este 4 ya es el r elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo determino el r simple? Sacándole raíz, porque si yo a esto le saco raíz, la raíz cancela el 2 y ya solo me queda el r. Entonces, siempre para determinar el radio de una circunferencia a partir de la ecuación, lo que se hace es sacarle raíz al número que esté a la derecha. Entonces raíz de 4 es 2. Si no lo sabe, usted lo puede hacer en la calculadora, ¿verdad? No es tan complicado. Usted nada más escribe la tecla que es de raíz y luego el 4 y le da igual. Y eso es todo. Calcular la raíz de 4, que es 2. Y entonces ya ahí tenemos la respuesta. Vamos con el siguiente. Entonces igual tengo que determinar quién es el centro, quién es el radio. Entonces vea que el centro en este caso
Como siempre se cambia de signo, entonces yo tengo que cambiar de signo. Aquí está negativo, negativo, por lo tanto va a quedar positivo, positivo. Invierte el signo, ¿verdad? O sea, siempre es, si yo tengo la ecuación de la circunferencia y lo que quiero determinar es el centro, entonces las coordenadas que están las cambio de signo. ¿Por qué a 0,0 no le cambié de signo? Porque recuerden que el 0 no es ni positivo ni negativo, entonces no invierte de signo. Y luego el radio en este caso sería sacarle raíz al número que está a la derecha. Raíz del número que está a la derecha es raíz de 49. Lo pueden hacer en la calculadora, pero raíz de 49 es 7. Siguiente ejemplo. Entonces, igual vean que aquí no se escribió ningún número en el sentido de que no se le está ni restando ni sumando nada. Por lo tanto, el centro, la primera coordenada es un 0. Y la segunda coordenada dice que es más raíz de 3. Entonces lo tengo que escribir nada más cambiarle de signo. Menos raíz de 3. Y ya ese sería el centro de la circunferencia. Ahora, vean que aquí hay una raíz, pero no importa, queda así. Todos, esto es el número que se le está. Recuerden que este es un K, el valor de K. Al valor de K yo no le tengo que sacar raíz, nada más cambiarle de signo, porque hay estudiantes que se pueden enredar ahí, o hay estudiantes que no les gusta ver la raíz, pero eso no tiene ningún problema de que esté con raíz. Es un número como cualquier otro, como dijimos aquí el menos 2. Y luego entonces el radio en este caso sería raíz de 36, que raíz de 36 es 6. Igual lo pueden hacer en la calculadora, pero raíz de 36 es 6. Y entonces ya esa sería la respuesta. El centro es 0, menos raíz de 3 y el radio es 6. Luego el punto 6, el punto 5 dice escriba la ecuación para cada una de las siguientes circunferencias. Entonces vean que esas son unas circunferencias un poco más complejas. Me están dando la gráfica, entonces, y me están pidiendo la ecuación. O sea, al final de cuentas lo que yo tengo que escribir aquí es la ecuación de la circunferencia. Y entonces lo que me dieron es la gráfica. A partir de esta gráfica, para poder escribir la ecuación, yo necesito determinar quién es el centro con las dos coordenadas y quién es el radio, o sea, cuánto mide. Entonces vean que el centro es este punto O. Entonces localicémoslo en el plano cartesiano, porque eso es un plano cartesiano. Recuerden que primero coordenada X y luego coordenada Y. Entonces coordenada en X, menos 2. Entonces acá va menos 2. Coordenada en Y, menos 3. Entonces le corresponde menos 2 en X y menos 3 en Y. Ese era el centro. Ahora, ¿cuánto es el radio de esa circunferencia? Vea que el radio de esa circunferencia yo lo puedo medir en cualquier lado. Ahora, convenientemente, como les digo, siempre se hace o en segmentos verticales o en segmentos horizontales si es posible. Entonces, en este caso podríamos medir el centro desde el radio desde el centro hasta este punto que estoy resaltando en azul. Entonces, esto sería la longitud de un radio. Entonces, comenzó en menos 2 y terminó en 2. Por lo tanto, lo que yo hago es 2 menos 2. Y entonces eso es 2. A estos signos consecutivos iguales se transforman en un más. Entonces esto es 2 más 2, 4. Por lo tanto, el radio es de 4. Si no lo ve así, entonces usted puede hacer lo siguiente. Acá tengo 2 unidades y aquí tengo otras 2 unidades. Entonces 2 más 2, 4. También se podría medir el radio en este otro lado, en el lado izquierdo, que entonces sería qué distancia hay de menos 6 a menos 2. Entonces la distancia sería de menos 6, comenzó en menos 6, entonces sería valor absoluto de menos 6 menos menos 2. Y entonces ustedes hacen esto en la calculadora, no lo podríamos hacer aquí, menos 6, menos y menos se transforma en un más, que es más 2. Y entonces esto es menos 6 más 2 es menos 4. Y valor absoluto de menos 4 es 4. Ahora eso ustedes lo podrían escribir en la calculadora perfectamente así como está. Que igual la calculadora les va a decir que es 4. Entonces finalmente ya podemos escribir la ecuación de esa circunferencia.
recordamos que lo que hacemos es cambiarle de signo a este, cambiarle de signo a este y luego el 4 se eleva a la 2. Entonces sería x, aquí está menos 2, entonces va a ser más 2 a la 2 más. Aquí el 3 está negativo, por lo tanto sería y más 3 a la 2 igual a 4 a la 2. Que 4 a la 2, aquí deberíamos escribir 4 a la 2, pero 4 a la 2 es 4 por 4, 16. Entonces ahí ya está la respuesta. Esa es la respuesta de ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Igual, para este tenemos que localizar tanto el centro como el radio de esta ecuación. Perdón, de esta circunferencia. Centro, radio. Entonces, el centro, vean que es este punto O. ¿Qué coordenadas tiene? 2 en X y 3 en Y. Recuerden que siempre es X, Y, ordenado, par ordenado. Y el radio, entonces tenemos que medir el radio de esta circunferencia. Podría medirlo acá, en este segmento, porque eso es un radio, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí es un radio. Entonces, ¿cuánto mide eso? Comenzó en 3 y terminó en 1. Entonces yo digo a 3 le quito 1, 2. Entonces el radio es de 2. Ahora, si no lo miden ahí, también podrían medirlo acá. Vean que esto es un radio también. Entonces, arrancó en 0 y terminó en 2. Por lo tanto, ¿qué distancia hay? 2. Entonces ya, como este está positivo y este está positivo, los escribo negativos. X menos 2 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 2 a la 2. Entonces esto va a ser x menos 2 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 4. Y finalmente ya esa sería la ecuación de esa circunferencia. Ok, y luego el otro punto que vamos a ver es la clasificación de los puntos en exteriores, interiores o sobre la circunferencia. Entonces, para poder determinar si un punto es exterior, interior o sobre la circunferencia, se puede hacer de dos formas. Una es por medio de la gráfica, si nos la dan, o la otra es de forma algebraica. Vamos a ver las dos. Al punto, aquí es importante recordar algo, y es que al punto sobre la circunferencia algunas veces se le llama un punto frontera. Entonces acá gráficamente, vean por ejemplo, este es el punto O, que es el centro de la circunferencia. Este punto A es un punto que es exterior a la circunferencia. El punto I, vean que está por dentro, entonces es un punto interior a la circunferencia. El punto D que está acá es un punto sobre la circunferencia, porque vean que está exactamente sobre la línea. Está sobre la línea, entonces un punto sobre, que es lo mismo que un punto frontera, es exactamente lo mismo. Y en particular el punto O corresponde a un punto interior, ¿verdad? Es el centro de la circunferencia, entonces en particular es un punto interior. Eso es de manera gráfica. Como les digo, de manera gráfica es bastante sencillo. De manera algebraica, usando la ecuación de la circunferencia, entonces lo que uno hace es sustituir las coordenadas de ese punto en el x y en el y de la ecuación. O sea, vamos a sustituir aquí. O sea, si yo tengo un punto cualquiera, por ejemplo un punto P, ese punto P va a tener una coordenada x, p y y, p, o sea, va a tener un número ahí en x y un número en y. Entonces ese número lo vamos a sustituir en la ecuación, en la x y en la y respectiva. Elevamos y hacemos toda el álgebra que hay que hacer ahí, o la aritmética más bien, y luego lo comparamos con el radio al cuadrado, o sea, el número que está a la derecha de la ecuación. Entonces, hay tres posibles, en esa comparación hay tres posibles casos. Una es que sea mayor, como esto es acá, entonces el punto es exterior. Otra es que sea igual, por lo tanto el punto está sobre la circunferencia. U otra es que sea menor, y entonces es un punto interior a la circunferencia. Entonces vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí.
1 dice sea la circunferencia x menos 1 a la 2 más y menos 1 a la 2 igual a 4. Verifique la posición del punto A que tiene coordenadas 2,3, del punto B que tiene coordenadas menos 1,1 y el punto C que tiene coordenadas 1,2. Entonces, lo que nosotros hacemos es sustituir este 2 en la x porque es la x y este 3 en la y de la ecuación. O sea, este va a ir aquí y este 3 va a sustituirse acá. Entonces vamos a hacer eso. Sería 3 menos 1 a la 2 más, perdón, aquí no es 3, aquí es 2. 2 menos 1 a la 2 más 3 menos 1 a la 2. Y eso lo tengo que comparar con el número que está a la derecha, que es un 4. Entonces vamos a escribir esto en la calculadora así como está. También se podría hacer a mano, pero vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces en la calculadora así como está, paréntesis, voy a activar el comando para que ustedes vean las teclas que yo estoy apretando. Acá arriba en la ventana que se activó, ustedes van a ver todas las teclas que yo aprieto. Entonces paréntesis, 2 menos 1, cierro paréntesis, elevo a la 2, que vean que es esta tecla que está aquí, de elevar a la 2, más, paréntesis, 3, menos 1, cierro paréntesis, a la 2. Ya lo tengo bien escrito, ya lo revisé, le doy igual y la calculadora dice que esto es 5. O sea, el resultado de esto fue 5. Por lo tanto, 5 comparado con 4, ¿cómo es? Mayor. Entonces, si es mayor, quiere decir que el punto A es exterior a la circunferencia. A la circunferencia. Porque vean que eso fue lo que vimos anteriormente. Si es mayor, es exterior. Si es igual, está sobre. Y si es menor, es interior a la circunferencia. Entonces, ese era para el punto A. Ahora vamos con el punto. Ese era para el punto A. Ahora vamos para el punto B que tiene coordenadas menos 1,1. Tengo que usar la misma ecuación de la circunferencia que está ahí. Entonces sería menos 1 menos 1 a la 2 más 1 menos 1 a la 2 comparado con 4. Ahora vean aquí. Menos 1 es este que tengo acá. Y luego este otro menos 1 es este que está aquí. Luego este 1 de aquí es este de aquí. Y este menos 1 está aquí. Entonces ahora vamos a ir a escribir eso a la calculadora. Entonces acá voy a cerrar y volver a abrir la ventana para limpiar el procedimiento anterior. Entonces menos 1 a la 2, perdón, cierro paréntesis, elevo a la 2 más 1 menos 1, cierro paréntesis, elevo a la 2, le doy la tecla de igual y dice que eso es 4. Vean que arriba está todo, otra vez están todas las teclas que yo apreté. Usted puede ir a buscar esas teclas en la calculadora, ¿verdad? Y las va a encontrar así como están. Y entonces esto nos dio 4, entonces 4 comparado con 4 es igual. Por lo tanto, como son igual, el punto B es sobre la circunferencia. O es un punto frontera, es exactamente lo mismo. Luego tenemos al punto C, que el punto C tiene coordenadas 1,2. Hacemos exactamente lo mismo, cambiamos este por el X y este por el Y en la ecuación. Entonces sería 1 menos 1 a la 2 más 2 menos 1 a la 2, y eso lo tenemos que comparar con 4. Otra vez vamos a la calculadora y otra vez paréntesis 1 menos 1 a la 2, cierro paréntesis, elevo a la 2 más, abro paréntesis, 2 menos 1, cierro paréntesis, elevo a la 2, le doy igual y dice que eso es
1. Entonces esto aquí nos dio 1. Entonces 1 comparado con 4, ¿cómo es? Menor. Por lo tanto, el punto C es un punto interior a la circunferencia. Y así es como se clasifican los puntos de manera algebraica sin tener la gráfica de la ecuación. Y por otro lado, cuando nosotros sí tenemos la gráfica de la ecuación, sería un caso como este, ¿verdad? Donde más bien acá sí tengo la gráfica de la ecuación. Entonces vamos a hacer este otro. Entonces dice, encuentre las coordenadas para cada uno de los puntos A, B, C, D, E y clasifíquelos de acuerdo con la circunferencia. Entonces el punto A, ¿qué coordenadas tiene? Ve dónde está el punto A aquí. Tiene coordenadas menos 2, menos 1. Entonces tiene coordenadas menos 2, menos 1. Y con respecto a la circunferencia, ¿cómo es? Está adentro de la circunferencia, por lo tanto es un punto interior. Vamos con el B. El punto B, vean dónde está aquí. Entonces, ¿qué coordenadas tiene? En X, 3. Y en Y, menos 1. Entonces sería 3, menos 1. Y ese punto con respecto a la circunferencia es exterior, porque está afuera. Vamos con el punto C. Entonces el punto C, véanlo acá donde está. Entonces está sobre el eje X, coordenada para X 2, coordenada para Y 0. Como es un punto del eje X, tiene coordenada 0 para Y. Y ese punto con respecto a la circunferencia es sobre la circunferencia. Luego el punto D, vean que el punto D está aquí. Entonces de hecho es el origen del plano cartesiano, por lo tanto es 0, 0. Y ese punto con respecto a la circunferencia, como está adentro, es interior. Luego el punto E. Entonces el punto E, vean dónde está aquí, es un punto que también es un punto del eje X, por lo tanto tiene coordenadas para X menos 2 y para Y 0. Entonces ese punto con respecto a la circunferencia, vea que está exactamente sobre la línea, entonces es un punto sobre la circunferencia. O si nosotros quisiéramos decirle, es un punto frontera, es exactamente lo mismo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.